ayer yo estoy tratando de entrevistar a la científica del CONICET que hizo ese análisis en 2012 sobre el peligro de lo que estaba en la cuenca esta, donde está Bahía Blanca. Y justo ayer la entrevistó María O'Donnell, que bueno, me hubiera gustado que le haga más preguntas, pero por lo menos algo tenemos hasta ver si logro entrevistarla para ir viendo un poco, nada, cuáles eran las alertas, ¿no? Qué obras se pueden hacer y demás. Ahí Abril Duarte dice, buenos días Pela, es el primer stream que puedo ver en vivo después de lo ocurrido en Bahía, estuve mirando los anteriores, gracias por acompañarnos, cuídate mucho y saludos. Gracias Abril. Bueno, me imagino que sos de Bahía, así que espero que estén bien y que bueno, que lo que se les ha tocado ha sido leve y que bueno, que no les han sufrido ninguna pérdida de ningún ser querido. Eh, y bueno, y un poco lo que quería ver del tema del CONICET y hablar con esa científica es más que nada, ¿no? Que, que es lo que me da mucha bronca de la política, ¿no? Que por un lado, viste, yo escucho gente del kirchnerismo que dice, ay, que es culpa de Milei, que quiere cerrar el CONICET avisó en 2012 que esto iba a pasar. Y amigo, digamos, quedas más idiota con esa discusión, ¿no? Digamos, tuviste el CONICET, en 2012 te avisó lo que iba a pasar y no hiciste nada. Y es un poco mi bronca que ayer lo hablaba con Juliano, que me dio una mano para poder descargar los trabajos científicos y demás. Eh, y, y la verdad que me da mucha bronca, ¿no? Porque los tipos que te hablan del Estado presente, que te hablan de la obra pública y bla, 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 financiaron el CONICET, digamos, le dan los presupuestos, los tipos trabajan y después nadie los escucha. Yo no entiendo cómo tenés, ¿no? Instituciones científicas que aportan a cosas, ¿no? De aplicadas y que nadie los escucha. ¿Para qué están entonces? Digamos, ¿para qué se llenan la boca diciendo que financian el CONICET si después todas las investigaciones que hacen no les dan pelota? ¿No? Y terminan siempre todo haciendo por conveniencia política y chicanita pelotuda, en vez de trabajar y aprovechar lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Si en 2012 ya estaba, se trabajaba en eso, nadie cita a los científicos, nadie hizo un trabajo interdisciplinario para ver qué otras obras se podían hacer en la zona, ¿no? Y, y hay una falta de trabajo serio de nuestros gobernantes, de prevenir, de hacer el trabajo que no se ve, pero que es el que hace crecer a la nación y es el que hace que cada vez vivamos mejor, como este tema de obras. Y que también para mí es más inentendible cuando estos tipos nos estuvieron diciendo en los últimos 10 años con el peligro del cambio climático. Me venís chamullando con el cambio climático. Tenés científicos que nos dicen, digamos, qué hay que hacer, cuáles son los peligros y nadie los escucha. Entonces esa es la bronca que me da, que todo termina siendo marketing, chamullo y humo para manipularnos, para sacarnos más plata, ¿no? Para que votes a uno, votes al otro, que nos estemos peleando entre nosotros y al final del día no laburan, no hacen nada. Y esa es mi bronca con, con la política, ¿no? Eh, Ahí, para que Abril, había contado Abril. Por suerte estoy bien, pero todavía hay mucha agua en Ingeniero White y desaparecidos porque todavía no entró el ejército ahí. Solo ellos pueden entrar, no te permiten el tránsito. Sí, está todo cerrado a mí. Me sorprendió mucho gratamente que si bien desde que me vine al interior lo veía habitualmente, pero es impresionante la cantidad de gente común que acá tenía una bomba de agua o que tenía algún camión que podía transportar agua y que se fueron hasta Bahía, también que estamos cerca, ¿no? Son 150 kilómetros, 200 kilómetros, a ayudar, a donde sea. Y también de bomberos voluntarios y gente civiles, digamos, que tenía equipamiento y que se lo llevó para allá para colaborar. Y es, la verdad, como muy, muy copado ver
cómo la comunidad se ayuda, ¿no? En estos momentos de tragedia. Y también, digamos, con esta cosa estúpida de la política que veo que se siguen peleando, ¿no? Tanto del lado de Milei y Bullrich con críticas o mostrar lo que están haciendo de manera, digamos, en un reel, en vez de hacer una conferencia de prensa, contar bien lo que hacen, ¿viste? Explicarle a la ciudadanía. La televisión, ¿no? Todos los primeros días, en vez de tratar de dar información para que la gente que pueda ver algo de radio, tele, que yo, saber a dónde tiene que ir, a dónde están los evacuados o en qué hospitales, qué sé yo, todos hablando boludeces, ¿no? Y aparte, haciendo un show desagradable con la búsqueda de sobrevivientes o desaparecidos, ¿no? De decir cualquier cosa, esta es la camioneta donde estaba la chica y después nada que ver. Y, y es como muy desmoralizante, digamos, ver toda toda la manipulación y la utilización de las tragedias para llevar un poquito de agua a tu molino o para hacer rating, ¿no? Y todos hablan como si les importara y a nadie le importa a nadie, ¿no? Ahí Santiago Razo me dice, Pela, ¿te enteraste que volvió bien a Canosa? Y sí, me causa mucho gracia porque vos fijate lo devaluado que está el grupo Clarín, que cuando el grupo Clarín se peleó con el kirchnerismo o le declaró la guerra abierta, contrataron a la Nata, que de última tenía más reputación y más capacidad para esa pelea, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer todas las grandes investigaciones de los bolsos, de esto, de la ruta del dinero acá y demás. Y ahora Clarín, digamos, para pelear contra Milei, la trae a Canosa. Eso es lo mejor que tienen. Y en el primer programa lo invita a Rial. ¿En serio? ¿Canosa y Rial van a ser los estandartes de Clarín para bajar a este gobierno? Es lo mejor que pudieron encontrar. ¿No tenían a alguien con la reputación más cogida? Es increíble ya la decadencia del grupo Clarín, ¿no? Ni siquiera contrata gente que tenga un poquito de reputación para pelearle, ¿no? al gobierno de Milei. Trae a los peores, boludo. A los peores. ¿Quién carajo puede escuchar a Canosa y a Rial? Yo, yo te digo la verdad, no lo entiendo. La gente que escucha y que sigue a ese tipo de periodistas. Porque si realmente, digamos, vos estás en contra de este gobierno, digamos, tenés que estar como, al igual que el anticá, que toda su identidad estaba definida por ser anticá, que no podía ver más allá de todo lo que te decía Clarín o TN. Vos podés estar en contra de este gobierno, del kirchnerismo, pero no le podés creer todo lo que te dice la tele, boludo. Te viven metiendo odio, tensión al pedo. Y que realmente que Canosa y Rial, que sean dos personas que vienen de los chimentos en el mundo del espectáculo, nada más superfluo y innecesario, que se lo han pasado, no sé, si extorsionando gente, ¿entendés? Durante toda su carrera. ¿Esos son los periodistas de investigación que vas a traer para pelear contra Milei? Es como ridículo. Y también tenés que estar como muy sesgado para creerle cualquier cosa que diga esa gente. Y que es un poco lo mismo que me pasaba hoy, que me pasa hoy con las críticas a Milei. Son lo mismo que me pasó un poco con las críticas al kirchnerismo hace 20 años. Cuando vos veías quién eran los enemigos del kirchnerismo, y te da un poco de ganas de estar del lado del kirchnerismo. Yo sé que hay mucha gente que no lo va a entender, o que no vivió esa época, o que ya nacieron y crecieron con todo lo que lo cuca es malo. Pero hubo un momento en donde, después de la salida de la crisis del 2001, los primeros años, hasta el mandato de Cristina, había un montón de críticas que vos decías, y había gente que vos decías, dale, esto lo están criticando. Y hoy con Milei pasa lo mismo. Yo le escucho a gente como Pagni, o Canosa, o Rial, denunciando a Milei por esto, por lo otro, y vos decís, ¿en serio? ¿Le vamos a creer a esta gente? Y que es una de las cosas que le quería preguntar, que le voy a preguntar mañana a Tipito, si después de darse cuenta, digamos, con todo su apoyo, digamos, a Milei o al liberalismo, y ver cómo la Nata y un montón de comunicadores que seguramente él creía que eran serios,
y al darse cuenta que no lo son y que son unos operadores de cuarta, si no se les replanteó un poquito, aunque sea, la visión que tienen del kirchnerismo, más allá que vos creas que sea nefasto. Porque es lo que les vengo diciendo hace rato a mí, y que por lo que me niego a demonizar a Milei por cuanta pelotudez haga, ¿no? Porque yo sigo sosteniendo que para mí se demonizó tanto al kirchnerismo y se hizo como una identidad de ser anti-K, que terminó construyendo una oposición vacía y sin ideología y sin capacidad real, porque era más que nada marketing y humo anti-K, que fue el gobierno de Cambiemos con Macri y compañía. No tenían un plan, no sabían qué hacer, no tenían la más puta idea de cómo solucionar los problemas de Argentina, no tenían idea de cómo hacerlo o qué hacer. Y lo único que supieron hacer, después de años, después de una década criticando al kirchnerismo, lo único que supieron hacer fue tomar deuda para sostener el gasto público. Y vos decís, después de 10 años diciendo que vos podés hacer todo, cualquier cosa que lo puede hacer mejor que el kirchnerismo, lo mejor que pudiste hacer es tomar deuda para mantener el mismo gasto público y las mismas deficiencias y el mismo despilfarro, solamente que ahora vos lo dirigías para los lugares que te gustaban. Y si hacemos lo mismo con Milei que hicimos con el kirchnerismo de los medios, digamos, la oposición a Milei, el día que Milei se vaya, porque lamento decirles, libertarios, digamos, todos los periodos se agotan en algún momento. Y es probable que si Milei tiene un periodo o 2 periodos, ¿no? Después de un tiempo que solucione el tema económico, qué sé yo, y que se vaya de mambo en otras cosas, porque todos los gobiernos cuando tienen el poder absoluto y son revalidados en, ¿no?, segundos mandatos y que ya, digamos, construyeron su narrativa, que ellos todos se terminan yendo de mambo. Y terminan haciendo cosas que no se dan cuenta que gobiernan para para el 100% de la sociedad argentina, no para su núcleo duro, así sea un 50% todavía de la gente. No, el 50% de la población, un poquito más, no es toda la Argentina. Está representando políticamente ese sector, pero tenés que tener en cuenta también a los que no te votaron. Digamos, no tenés que hacer un double down y un all in en, bueno, ahora vamos a hacer todo lo que es libertario porque tenemos todo el poder, ¿viste? Tenés que tener en cuenta que algunas cosas tienen que estar en equilibrio con toda tu población. Y que no podés, ¿no?, al igual que hizo con el kirchnerismo, aprovechar las mayorías para imponer, ¿no? Y a uno lo que le gustaría ver de la política es que cuanto más mayorías tengan, más diálogo tengan. Porque ahora que si vos querés podés decir, se vota y listo, que tenés ese poder, estaría bueno que des el debate antes de utilizar ese poder. No, que como tengo el poder, no tengo que debatir nada, es así porque yo quiero, porque soy mayoría y qué sé yo, ¿no? Entonces, que aprendamos algo de los excesos del kirchnerismo también, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, porque todas esas exageraciones que cometen cada gobierno cuando se extienden, ¿no?, en sus periodos de poder y van creciendo sus narrativas, se van de mambo. Le pasó el kirchnerismo, no lo pudo hacer Macri porque el inútil duró poco y no tenía nada que mostrar, pero el kirchnerismo y después a lo que fue el progresismo, cuando ya se hicieron como un all-in en progresismo y abandonaron completamente cualquier idea de industria y trabajo que podría tener el peronismo por ideología de género, aborto, transhumanismo y no sé qué. No se dieron cuenta que la gran mayoría de la Argentina es conservadora, que la gran mayoría de la Argentina es profundamente familiera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como un sostén muy grande acá de los grupos de pertenencia, de la familia, y básicamente porque tenemos una gran descendencia italiana y española, que había mucho núcleo en la familia, en estar juntos, en esas partes conservadoras, ¿no? Y no se dieron cuenta que todo bien, amigo, pero no puede ser mayoría y gobernar para una minoría, y aparte una minoría, re minoría, en algo aparte tan complejo como la diversidad sexual, ¿no?, la identidad y qué sé yo, ¿no? Y querer cambiar todos los libros de biología y todos los libros de enseñanza por tu nueva ideología que ni siquiera está probada, que ni siquiera está soportada o sostenida por estadísticas a largo plazo de todas estas cosas que querés estar haciendo con los chicos y demás. Y no se dieron cuenta que iba a explotar por algún lado.
y termina explotando por el lado de las propuestas de Milei, y la gente, más aparte de la pandemia, con un sentimiento antiestado, antiautoridad muy grande, cada vez veía con mejores ojos, ¿no? Que había que empezar a retirar el Estado de tener tanta influencia sobre nuestra vida. Y eso es lo que todavía los progres no entienden, que el Estado no tiene que ser una cosa omnipresente como si fuese Dios o tu papá, que está todo el tiempo diciéndote qué podés y qué no podés hacer. Sobre todo cuando todavía no tenemos los servicios y nuestros derechos básicos garantizados, ¿no? Que tienen que ver con seguridad, educación, salud. Entonces, primero si vos querés ser un Estado de bienestar, primero tenés que tener excelencia en esos servicios, salud, educación, seguridad, justicia. Y después que tenés eso garantizado y que funciona medianamente bien, bueno, ahí podés, si querés, avanzar en otras cosas, siempre y cuando tengas recursos con qué hacerlo, ¿no? Basta de imprimir o endeudarte para pagar algo que a vos te gusta. No, es como si vos en tu casa decís eternamente te estás endeudando o estás cagando gente para comprarte cosas que no podés. Digamos, o que, no sé, tenés el techo de tu casa que te entra agua cada vez que llueve y en vez de hacer eso te estás comprando una Play, una tele. Tenés que tener ciertas prioridades, qué es lo importante y qué puede esperar, o qué lo puedes hacer el día que tengas un ahorro. Y me parece que llegó a un límite, ¿viste? Esta pelotudez de no pensar y que todo es, te lo dan masticado y todo concepto es como recontra populista, barato de decirte blanco y negro y vos tenés que pensar blanco o negro y ya está. Y no hay otras alternativas. Las cosas no tienen matices, ¿viste? Es todo unidimensional y no es así. Retorno. Paula, te saludo, te agradezco tu tiempo y tu paciencia también. ¿Cómo es que pudiste prever que algo de estas características podía ocurrir en Bahía Blanca? Hola, buenas noches. Bueno, en realidad... Pero aparte, esa no es la noticia. La noticia tendría que ser ¿cómo puede ser que hiciste un trabajo en 2012 y que no tuvo ninguna repercusión en la política para que hagan las obras? Con mi tesis de doctorado, que es lo que surgió en estos días, más que una predicción, yo lo que hice fue una revisión. Hice una predicción en realidad sobre algo que ya venía ocurriendo en la ciudad históricamente. ¿A qué te referís? Claro. ¿Qué viste? ¿Qué estudiaste? Y qué se podía, no sé si prever, no en el sentido de anticipar el futuro, sino de elementos que se podían repetir. Bueno, en realidad como para recapitular y contextualizar el estudio, nosotros trabajamos desde la geografía física aplicada, entonces como primer medida lo que hacemos es apelar a los documentos históricos en los que se documentaban justamente en el espacio urbano qué problemáticas habían surgido relacionadas con el escurrimiento natural. Entonces ahí es donde encontramos la preponderancia de lo que ya se viene dando hace unas horas, el tema del arroyo Napostal, Canal Maldonado, y cómo la ocupación del espacio a través del crecimiento de la ciudad fue interponiéndose a esa dinámica. ¿Qué resultó de eso? Y bueno, que empezaban a aparecer sectores que al momento de lluvias de ciertos milimetrajes empezaban a anegarse o a inundarse. Está clarísimo. Y lo más antiguo a nivel registros que encontraron, que un poco historizaban las posibilidades de inundaciones en Bahía Blanca, ¿de qué año son? En realidad ya desde el año fines de 1800 ya había precipitaciones muy importantes registradas. Contamos con registros en esta zona por el tendido del ferrocarril y también el mismo diario es muy valioso al momento de documentar todo esto. De todas formas, hay dos precipitaciones que no sé si no la habrán nombrado a lo largo del día, en el año 1933 y 1944, que en el 1934, en el mes de abril, precipitan 300 milímetros como en esta oportunidad, pero a lo largo de 2 días. En este caso, esos 300 milímetros fueron en 6-7 horas. Y supongo que con mucha menos edificación y mucho menos cemento y mucho menos invasión, digamos, del urbanismo, de la urbanización sobre los arroyos. Bueno, eso es cierto. Bueno, ahí perdimos a Paula Zapelli, vamos a intentar recordar que sean condiciones... Todo lo que estudiamos, digamos, van expandiendo muy rápido, más que la ¿no velocidad vuelve de la la población, pibita? digamos, crecemos más en... No vuelve. Bueno, menos mal que tenemos la otra nota, que la tenemos acá, que no le hace grandes preguntas la pelotuda de O'Donnell, porque es una pelotuda, pero por lo menos cuenta un poco mejor el tema. 4 de la mañana. Bueno, vamos a charlar con Paula Zapelli. Paula es doctora en geografía, investigadora del CONICET, trabaja en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, y un texto que una investigación que ella hizo en el año 2012, o sea, hace más de 10 años, ha sido tremendamente citado en estas últimas horas respecto de, bueno, cómo alertaba sobre las particularidades de la situación hidrográfica de Bahía Blanca y la necesidad de prestarle atención a esto. Y ella además está en Bahía Blanca, o sea que, bueno, padeció también ella y su familia el temporal del viernes. Paula, buen día, ¿cómo estás?
Hola María, buen día. ¿Cómo estás primero vos, tu familia? Bueno, por suerte yo estoy bien, estoy sin luz y sin agua, pero al lado de lo que está pasando es un súper privilegio. Mi familia también está bien, pero bueno, es muy duro lo que se está viendo. Claro. Sin luz y sin agua desde el viernes. Exacto, desde el viernes se cortó la luz en gran parte de la ciudad, ahora se está restituyendo, pero por ejemplo en mi caso, que estoy en el centro, como tenemos el tendido subterráneo de electricidad, están tratando de arreglar el tema del agua que estaba mojado y entonces todo este sector todavía no tiene luz y por ende No tenés no nos agua. llega el agua. Claro. Y para comer, No, para eso nos movemos, o sea, yo estoy yendo a la casa de mi familia, por ahora hay lugares que empezaron a abrir para vender comida, pero lo que sí ya está medio complicado, el tema de conseguir bidones de agua. claro. Eso sí. Bien, quizás, bueno, nada, hay mucha solidaridad en todo el país, por suerte, así que bueno, por ahí pensar también en qué es lo más necesario y más urgente, el agua seguramente, entonces. Sí, el agua y productos de limpieza, como por ejemplo lavandina, también productos de aseo personal, frazadas, y bueno, ahora justo en estos días empezó a hacer bastante frío, así que ropa de abrigo y pañales. Pañales, perfecto. Sí. Bueno, estamos charlando con Paula Saperi, ella es doctora en geografía, investigadora del CONICET. Paula, habrás visto que, bueno, a partir de esta desgracia, tu trabajo fue súper citado en muchísimos medios respecto al trabajo que alertaba de la situación en particular de Bahía Blanca por estar sobre la confluencia de dos arroyos, ¿no? Exacto, en realidad no pude ver bien porque Claro. no tenía luz y no tenía señal y me llegaban algunos print pantalla de un artículo que salió y a raíz de ahí todo un tema en Twitter y después, bueno, empezaron a contactarme y bueno, lamentablemente sí, se despertó interés por lo que pasó y en este estudio sí, trabajé la cuestión del arroyo, que es un arroyo que viene de Sierra La Ventana y después, bueno, un canal aliviador que se realizó por justamente una crecida que hubo en el año 44. En ese caso sí llovió en el área serrana, que en este caso fue mucho menor, o sea, en comparación a lo que cayó sobre la ciudad. Pero ya en ese momento se perjudicaron muchas áreas que hoy, de nuevo, son las peores, junto con toda el área baja, obviamente. Ahora, vos, o sea, Bahía Blanca no tiene un puerto y tiene la particularidad de estar sobre un arroyo entubado y estar en el cauce de otro, ¿no? El Claro, porque Maldonado nosotros- y el Napostá. Exacto, estamos en la cuenca inferior del arroyo Napostá, que nace en Sierra de la Ventana. Ese arroyo cruza la ciudad y desemboca en la zona, pasando la zona del puerto. A su vez, a raíz de esta crecida del año 44, se aprovecha un canal natural, que era el canal Maldonado, y se hace un canal derivador. En ese momento se calcula para una descarga similar más o menos a esa tormenta. Luego, en la década de los 80, se hace un diseño de desagües pluviales, que fue lo que en gran parte de la ciudad hoy permitió drenar todo lo que se había acumulado. El tema es que la lluvia fue muy importante, fue un evento realmente inédito. Entonces hubo un momento en que el arroyo creció y el canal también, y por supuesto las áreas más afectadas son las áreas de la llanura de inundación de estos cursos. Y ahí se desbordó todo. Con relación a las alertas, Paula, estamos hablando con la doctora en geografía Paula Saperi, que es de Bahía Blanca y trabaja este tema. Con relación a la alerta, Paula, ¿qué pasó? Porque me decía recién Jopo de Angeli, nuestro meteorólogo, que el alerta fue naranja el jueves a la noche y que recién, bueno, el servicio meteorológico se pone rojo muy encima de la tormenta. ¿Vos qué percepción tuviste respecto de la alerta? Y vos misma, ¿qué percepción de peligro tuviste con todo el conocimiento que tenés la noche anterior? Bueno, nosotros sabíamos que iba a llover bastante el viernes, porque justamente estamos siempre con el tema de los pluviómetros y monitorear la lluvia. Sabíamos que había alerta amarilla, pero la noche anterior, unas horas antes en realidad del evento, nos llega un aviso que se suspendían las clases en todo el partido, porque la alerta pasaba a naranja. Y en la universidad también se suspendieron todas las actividades. Te lo digo a nivel personal, cuando vi el aviso dije, uy, no te puedo creer. Pero después, cuando empezó a llover y empezamos a ver la cantidad de agua, los truenos, dijimos, qué decisión acertada, porque fue justamente en el horario que todo el mundo se desplaza para ir al colegio, para ir al trabajo. Hubiese sido muchísimo peor, ahí sí hubiese sido un desastre terrible si no se emitía ese alerta y, por ejemplo, no se acataba desde los colegios. O sea que ya el día anterior suspenden colegios y clases en la universidad, no la parte de comercios. Exacto, no, esa parte quedó como a la expectativa. Lo que pasa es que como empieza a llover entre 4:30 y 5 de la mañana, Claro. para el horario de las 7, 8 ya en los comercios acá a 2, 3 cuadras de mi casa tenían 1 metro de agua. Claro, o sea, no llegó a abrir en plena actividad. No. Ahí hizo una bien el Estado, ¿no? Provincial, municipal o lo que sea, de haberle acatado el alerta para que los pibes no vayan a la escuela. Tendría que haber. Decir que igual empezó lo que dice a las 3, 4, 5 de la mañana, que para cuando tenías que abrir el negocio ya estaba
inundado y no ibas a poder salir de tu casa. Pero bueno, esas son las... Vos fijate con solamente que el Estado haya decidido que por el alerta la gente no vaya a llevar a los chicos a la escuela, ¿no? En el horario de las 7 de la mañana, que era donde estaba más, que se complicó más, hubiera habido mucha más gente. Vos fijate cómo haciendo algunas cositas nada más podés salvarle la vida a un montón de personas. Mirá si pondrían gente idónea, que aparte de tener la visión de decir, che, que no vayan a la escuela, de decir, che, vamos a empezar a cerrar los caminos para que la gente no quede atrapada en las rutas, ¿no? Los lugares que ya sabés que son inundables. Hay trabajos que están hechos hace un montón de tiempo. Claro, por eso por ahí más afectaba a la gente que andaba en la ruta de pronto. Exactamente, la gente, o que tal vez tenía que salir temprano a su trabajo y iba en el auto. Claro. Sí, por eso también uno de los casos que salió ahora, que encontraron uno de los cuerpos, era una persona que estaba de un correo privado. Claro. Que estaba acercándose a Bahía. Que es el que auxilió a esta familia que están buscando todavía las 2 nenas. Exacto. Paula Saperi es doctora en geografía, investigadora del CONICET, publicó un trabajo hace más de 10 años. ¿Sentís, Paula, que ese trabajo en el que vos decís, porque no es lo mismo una alerta sobre cualquier geografía que una alerta sobre una geografía como la que vos describiste en particular de Bahía Blanca, respecto a qué puede pasar si se desborda el arroyo? No es lo mismo en Bahía Blanca que en otra localidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente nuestro arroyo, nosotros tampoco es que tenemos tanto caudal, entonces da esa falsa sensación de que no hay agua, pero en realidad ya ocurrió y las crecidas han sido importantes. Entonces, también está un poco en el inconsciente de la ciudad el tema de la inundación. Hubo interés siempre por la gestión, pero en definitiva es como que todo se va diluyendo y se retoma el tema cuando ocurren estas cuestiones. Uh-huh. ¿Vos crees que faltan obras? Evidentemente, ahora que las lluvias y se dan este tipo de episodios extraordinarios, habría que pensar, vos planteabas en tu trabajo, por lo que pude leer, también pensar el diseño urbano en función de esta particularidad. Sí, por ejemplo, yo me siento más cómoda hablando en esos términos, porque aparte hablo desde la geografía. No soy de hablar en obras hidráulicas en específico, porque no es justamente mi área. Y nosotros lo vemos más desde el punto de vista del planeamiento y de liberar áreas que para los arroyos, los canales, son funcionales, porque son las zonas que... Eso es lo que yo les digo, que los municipios muchas veces terminan siempre usando, ¿no? Agarran guita para hacer plazas, para hacer luminaria, para hacer bicisenda, en vez de que la provincia baje pliegos para hacer las cosas importantes, ¿no? Y después, nadie hace un buen planeamiento urbano. Tenés especialistas que trabajan en el planeamiento urbano y que te dicen, che, acá no llevemos gente. Y después viene un político chanta que consigue a algún otro que le venda un terreno que ya no se puede usar para hacer casa, arreglan con el procrear, ¿entendés? Y termina haciendo todo un negociado que encima pone en un lugar a gente donde no hay cloacas, se inunda, hay que llevar gas, ¿viste? Tienen que inundarse de acuerdo a la dinámica de las crecidas, que en realidad es parte propia del funcionamiento natural de los cursos de agua. La zona del puerto es la más afectada, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es una zona baja, que está en contacto ya con el área del estuario, que recibe el escurrimiento de la ciudad. También la zona de Cerri, que es contigua al puerto a la localidad del puerto de Ingeniero White, y hay un barrio de Viajantes del Sur que también está súper afectado. Que esos son los que habría que pensar por ahí en relocalizarlo eventualmente, si tuvieran en cuenta esto que planteás. Y es que en realidad estos temas, cuando a veces se quieren trabajar de forma contundente, de raíz, en muchos casos hay que relocalizar, porque es como que el peligro está y hay que actuar tal vez de la exposición y la vulnerabilidad. Claro. Me imagino también, Paula, que esto, bueno, pone en valor lo que tiene que ver con el trabajo científico, ¿no? Que ha estado tan en cuestión últimamente. Sí, nosotros en realidad, yo trabajo en un grupo que se llama Grupo de Geografía Física Aplicada, y al ser aplicado el estudio siempre nos terminan convocando para estos temas. Y en realidad uno es como que por un lado siente una satisfacción porque puede hacer un aporte, pero a la vez decís, bueno, tiene que pasar el desastre para que se entienda la importancia de trabajar con prevención. Claro. Paula Saperi, doctora en geografía, investigadora del CONICET, está en Bahía Blanca. Bueno, un abrazo, Paula, y cualquier cosa que podamos ayudar de alguna manera en difundir lo que sea, acá estamos. Muchas gracias a ustedes y de paso aprovecho para agradecer porque en todo el país es terrible, perdón que me emociono. No, está bien, claro. Pero gente que está en el exterior, que no está en Bahía y que son de Bahía. Así que muchísimas gracias. Sí, hay como una corriente. Bueno.